el tiempo estimado, ¿no? Lo que dura la sesión es con cámara, la sesión es con micrófono, con audio, lo apagamos un ratito, pero se le puede pedir en cualquier momento a alguien que comparta su pantalla, que hagamos esta captura, que muestre lo que está desarrollando y listo. Tienen que subir entonces ese resultado, ese archivo, en la consigna específica del tema que les ha tocado a ustedes y, y eso, la visualización del ítem para que ustedes suban el resultado, el archivo con el desarrollo, tiene una caducidad, digamos, automática en un tiempo de aproximadamente 1 hora. ¿Ok? ¿Quedó claro al respecto del parcial? Sí, profe. Profe, una pregunta, ¿sería teórico práctico el parcial? Em, Vamos a ver cómo están, si nos dan los tiempos, em, es muy probable que yo siempre pienso que es factible y aconsejable para ustedes tener altas posibilidades de promediar la parte teórica con la parte práctica. Entonces, por ahí damos la consigna de la parte práctica y habilitamos un pequeño conjunto de preguntas como para que les ayude a ustedes si es que no llegan a terminar. Tiene que haber obviamente un resultado muy contundente de que han interpretado el problema y que saben resolverlo y que son capaces de hacer un diagrama de flujo. Pero podríamos ayudarlos con la nota o ver cómo están. Siempre es óptimo tener también un poco de una batería de respuestas bien respondidas respecto a la teoría. Si nos da el tiempo, es muy probable que esté contemplado también. Sí, sobre todo por ustedes. ¿Ok? Profesora, disculpe, lo que no me queda en claro es, ¿usted al parcial lo vamos a desarrollar con la computadora o lo podemos hacer escrito, digamos en una hoja y después le mandamos una foto? Idealmente, me parece que lo más prolijo y para un parcial ya debería ser el que puedan tener algo digital, ¿no? Un desarrollo digital. Sobre todo ya si va a ser el 30 de julio, ¿ok? Pero necesitaríamos un programa para escribir arriba de eso. Un Word, un documento, un Google Word, Docs, bien, ¿ok? sí. Algo sencillo, no se compliquen. Quieren trabajar con Createlli, trabajen con Createlli y suban el resultado de ese gráfico. No debería representarles mayor inconveniente. Por eso, Bien. bueno, estamos también con este tiempo de dejarlo para el 30, como para que puedan también realizar, quien no ha tenido la oportunidad todavía de pasar sus trabajos prácticos, los ha hecho a los primeros a mano alzada, que lo puedan digitalizar, ¿ok? Y practicar y estudiar. Bueno, veamos entonces, les voy a compartir la pantalla de lo que es actualmente la unidad que les habilité sobre la introducción al lenguaje C o fundamentos del lenguaje C. Hay una presentación que les quiero compartir y ya nos introducimos un poco al concepto en sí. 2 segunditos. A ver si puedo compartir, veamos. No están visibilizando nada todavía, ¿no? Visualizando, perdón. Sí, profe, se ve su escritorio. Se ve el escritorio. Ah, bueno. Y ahora vemos de poder seleccionar el aula. Op. Ahí estamos. Bueno, fíjense en que ustedes tienen ahora fundamentos del lenguaje C, que me gustaría que me confirmen si
efectivamente está habilitado y lo ven. No tendrían que tener inconvenientes, tienen acá la presentación que la vamos a recorrer juntos y ya tienen acá el trabajo práctico número 4, que también vamos a recorrer el contenido porque hay mucho de conceptos teóricos acá para que podamos comenzar a trabajar la codificación ya en lenguaje C. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No, que sí se ve lo de fundamento C. Perfecto, perfecto. Bien, veamos entonces. Nosotros comenzamos ya hasta acá, lo que hemos podido hacer entonces es introducirnos a algunos principios básicos de un tipo de programación que es la programación estructurada. A ver si puedo extender esto. 2 segundos. Se lo pueden visualizar mejor. ¿Ahí se compartió? Sí, profe, sí se ve. Bien, entonces, nosotros hasta acá vimos los principios de la programación estructurada. Ya comenzamos a tener el chip del pensamiento lógico para trabajar en una secuencia de instrucciones que me permitan llegar a un objetivo, un propósito, con este conjunto de pasos, con este algoritmo que me va a permitir entonces evaluar cuáles son los datos de entrada, los procesos y los datos que deseo obtener, los datos de salida. Hemos hecho toda una aproximación a comenzar a tener un pensamiento y un razonamiento lógico que nos permita entonces ahora conocer y dominar un lenguaje de programación de forma tal de transcribir, ¿no? Interpretar todo esto que habíamos realizado hasta acá, poder con el lenguaje entonces programar para trabajar, para poder de alguna manera ejecutar ese programa que realizamos y obtener los resultados que esperábamos. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con el lenguaje C. Y el lenguaje C tiene características muy puntuales. En primer lugar, es un lenguaje de programación de alto nivel y es un lenguaje que tiene, digamos que sirve, es utilizado muy asiduamente porque tiene propósitos, se lo puede utilizar para múltiples propósitos y propósitos de índole general. Ahora, esto de lenguaje de alto nivel es importante porque refiere no a tipo de categorización y decir, bueno, que es de alta categoría, que es de alto nivel. Refiere explícitamente a que está mucho más alejado de la arquitectura de la computadora. Entonces, acá encontramos una distinción entre aquellos lenguajes de programación que cuanto más cerca están de la interpretación o de la interacción con el hardware, con la parte física, son lenguajes de bajo nivel. Y cuanto más alejado está el lenguaje de programación de la arquitectura misma de la computadora, se dice que es un lenguaje de alto nivel. Cuanto más alejado entonces, su nivel será más alto. Y ya podemos decir entonces que justamente C es un lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de nivel más bajo son los lenguajes de máquina, que las computadoras entienden y ejecutan de forma directa. Por lo tanto, el lenguaje de alto nivel, de nivel alto, como el C, lo podemos ubicar como próximo al lenguaje humano, en el sentido de que puede entonces, como acabamos de decir, estar más alejado del código binario, del lenguaje más reconocido como de bajo nivel, porque tiene que ver con justamente ser un punto intermedio entre lo que los programadores podemos de alguna manera conocer, utilizar
como ese colectivo de sintaxis y de gramática y de especificaciones de quienes lo han generado, lo interpretamos nosotros, que de alguna manera trabajamos con un lenguaje humano, pero también ese lenguaje interactúa con otro lenguaje más básico y de más bajo nivel, que trabaja más bien más cerca del código binario. ¿Ok? Entonces, ay, no me digan que hay partido, justo a esta hora. ¿Alguien está ahí con el micrófono? ¿Cuáles son las ventajas y algunas de las características de los lenguajes que son de lenguajes de programación de alto nivel? Tiene que ver con la legibilidad, la facilidad del mantenimiento y la portabilidad. Y en este sentido, la verdad que la portabilidad hace como una de las características más importantes y destacadas de este lenguaje C con el que vamos a trabajar nosotros. Otra característica importante es que obviamente cada lenguaje de alto nivel necesita de un intérprete, ¿ok? De un compilador, para poder entonces traducir las instrucciones escritas en el lenguaje de programación en sí mismo, de alto nivel, a ese lenguaje de máquina. Por eso recién lo ubicábamos en la gráfica como en un punto intermedio entre el ser humano y el lenguaje de máquina, y entonces va a necesitar y va a requerir, por un lado, de cara al usuario, de cara al programador, bueno, nosotros vamos a trabajar y vamos a conocer la sintaxis del lenguaje para poder llevar a cabo un diseño de un programa que responda a ese algoritmo o a ese conjunto de instrucciones que nosotros definimos que se tienen que ejecutar para llegar a un resultado específico. Ahora bien, este programa que nosotros diseñamos, desarrollamos en función de nuestro conocimiento del lenguaje, de la sintaxis del lenguaje, también va a requerir un conocimiento o un diálogo por parte de este programa de este lenguaje con el lenguaje de máquina, con otro programa. Por lo tanto, con el hardware en sí mismo, y por lo tanto se va a requerir una situación intermedia ahí, que es la compilación o interpretación del código fuente que nosotros escribimos. ¿Ok? Entonces, todos estos lenguajes de programación van a tener de alguna manera una interfaz, un software, una aplicación que nos permite editar las instrucciones, esta traducción de nuestro algoritmo, de nuestro diagrama de flujo, a prácticamente sentencias bien definidas, que dan cuerpo a ese conjunto de instrucciones, a un programa en sí que tiene un inicio, tiene un fin, y que al compilarlo, al interpretarlo, no representa, sino que no presenta ningún tipo de error ni lógico ni de sintaxis. Por lo tanto, el desafío es poder entonces tener un dominio para poder programar, un buen dominio del lenguaje que vamos a utilizar, pero también haber llegado hasta acá con un buen dominio de ese razonamiento lógico y de un buen ejercicio y práctica de hacer diagramas de flujo y algoritmos, al fin y al cabo, que realmente sean buenos conjuntos de instrucciones que respondan a la resolución de una situación problemática puntual. Por lo tanto, entonces, cuando yo planteo que este conjunto de instrucciones, este programa, en este lenguaje, del cual se supone que domino la sintaxis como para no tener errores de ese tipo, al escribirlo, cuando lo puedo correr, lo puedo compilar en esta aplicación, si está todo bien, va a generar otro tipo de programa, de programa que puede al fin de cuentas ser interpretado entonces por la computadora y al fin de cuentas lo puede ejecutar. Entonces hay un proceso muy importante que es el de la compilación, en el cual se tienen que dar dos situaciones: un buen planteamiento lógico que no encuentre errores de tipo lógico y que no encuentre tampoco errores de tipo de sintaxis del lenguaje en sí mismo. Se entiende entonces que para que sea exitosa la fase o el proceso de compilación de un programa que yo
he diseñado, he desarrollado, tiene entonces que estar un punto de equilibrio entre una buena respuesta lógica, que no haya un ciclo infinito, por ejemplo. Eso sería un error lógico, que yo defina implementar un ciclo, una estructura de tipo repetitiva, y que de alguna manera mi estructura tenga un error de forma tal de que entra en un ciclo infinito, y eso es un error de tipo lógico que el compilador lo va a detectar y nos lo va a avisar, ¿ok? Y luego un error de tipo de sintaxis, de no dominio del lenguaje, sería que yo, al momento de traducir ese esquema, esa representación gráfica del ciclo en mi diseño de diagrama de flujo, al llevarlo a esa representación, a la sintaxis correcta y a la función que es específica para representar eso con el lenguaje de C, yo no sepa o cometa algún tipo de error en la sintaxis de escritura de esa instrucción, de esa palabra clave, de esa función, de alguna llamada que tenga que ver explícitamente con la característica del lenguaje que estoy implementando, ¿ok? Yo puedo entonces programar, diseñar un buen algoritmo, tener un buen diagrama de flujo, y si está bien, lo puedo llevar a codificar en distintos tipos de lenguaje. Lo que vamos a hacer en esta materia es trabajar directamente con aprender el lenguaje C. ¿Estamos? Pero insisto que el punto estratégico va a estar dado por la fase o el momento de la compilación. Sobre todo como nosotros que estamos iniciando en los procesos de programación, para nosotros el editar claramente y pasar a un proceso de compilación y comenzar a detectar cuáles pueden ser los errores que nos arroja y nos avisa esa aplicación cuando compila el programa, cuáles son los errores que detecta, para nosotros es sumamente estratégico poder volver, reeditar, resolver y volver a compilar hasta que pasamos la fase de compilación y se ejecuta a fin de cuentas el programa, si está todo correcto. La otra característica tenía que ver con la portabilidad. Dice, la portabilidad de los programas escritos en C se logra recompilando estos programas con diferentes compiladores para distintas máquinas. Lo que quiere decir es que es bastante amplio, es flexible, es portátil. Podemos hacer una analogía con lo que nosotros estamos ahora mayoritariamente acostumbrados, que es al formato PDF. Justamente lo voy a ejemplificar ahí para traerlo luego de nuevo, pues ustedes pueden reubicarse de nuevo luego a lo que hacemos referencia con la portabilidad que ofrece el lenguaje C. La portabilidad tiene que ver con esta posibilidad de poder correr algo en distintas plataformas. Yo tengo un programa, una aplicación que me permite, un programa de autor, generar un tipo de archivo o documento. Ahora, el destinatario al que yo he diseñado, supongamos un programa, un documento de texto con el programa Word. Yo tengo una versión instalada de ese programa en mi computadora y yo se lo quiero enviar a alguien, y para que esa persona pueda de alguna manera tener lectura y quizás edición de ese documento que yo he generado, va a necesitar de alguna manera tener la aplicación, el mismo programa de autor y seguramente quizás hasta la misma versión de programa, ¿ok? Cuando nosotros comenzamos a trasladar ese programa, a convertirlo en un formato mucho más amplio y portable como es el PDF, lo que hacemos es universalizar la posibilidad de que quien observe, quien lea este documento, se independice del programa de autor con el que fue generado el documento, ¿ok? Por lo tanto, esta portabilidad, espero que haya sido claro el ejemplo, lo tiene el lenguaje C en el sentido, como dice acá, va recompilando
distintos programas, yo puedo utilizar distintos compiladores que corren en distintos sistemas operativos, ¿se entiende? Entonces, y en distintos hardware, fundamentalmente compatibilizan con distintos sistemas operativos. Por eso ustedes también hoy podrán utilizar una aplicación, un software, tanto en el celular, que pueden bajar para generar justamente este entorno de edición, donde van a escribir ustedes los programas, este entorno que les permite a ustedes trabajar con la sintaxis del programa y que les va a compilar. Justamente se trata del compilador, y lo pueden hacer correr y bajar la aplicación y ponerlo en el celular, o pueden bajarlo a su computadora, y tendrán esa aplicación diferencial, distintiva, tanto en el dispositivo celular como en la computadora, y fíjense en que el programa que ustedes diseñan lo podrán correr en uno u otro compilador. ¿Está bien? Por eso estamos hablando de que el lenguaje C ofrece portabilidad. Necesitaría hacer una pausa para tener un feedback de ustedes para decirme si se escucha bien, si se escucha entrecortado, si se está comprendiendo. Se escucha si bien, podemos profe. continuar. ¿Estamos Sí, se bien? escucha bien. Sí, se Sí, escucha. se escucha claro. Se escucha claro. Bueno, ¿y se va comprendiendo? ¿Estoy siendo yo clara? Sí, por mi parte sí, sí lo entiendo yo. Bueno, todo va a ir cobrando sentido, pero es muy importante en la medida que avancemos y comenzamos a poner manos en la masa. Pero es muy importante este marco teórico, tanto como lo fueron los marcos teóricos y los conceptos que vimos en la primera parte, que ustedes fueron de alguna manera vivenciando y experimentando, que todos los conceptos tenían que ver al fin y al cabo con la práctica, porque que pudieran implementar una estructura y no otra, tener esas herramientas que en el marco conceptual es decir, bueno, tengo ciertos principios para la programación estructurada, los conozco, son esto es el marco conceptual, y luego conozco ese marco conceptual para poder aplicar y terminar de integrar en la parte práctica, va cobrando sentido, ¿ok? Es un recorrido eh, que tiene cierta linealidad. Y en este sentido les pido que confíen en que es necesario captar y comprender estos conceptos que van a darle un encuadre a cuando comenzamos prácticamente a hacer. Y además a cobrar un sentido de por qué hacemos lo que vamos haciendo en la parte práctica. ¿Estamos? Bien. El compilador entonces juega un rol estratégico y esencial entre el programa que nosotros diseñamos, ¿sí? Lo que nosotros definimos y escribimos, valiéndonos del lenguaje de programación que hemos elegido, en este caso el lenguaje C. Por lo tanto, al dominarlo, el lenguaje C, cuál es su sintaxis, cuáles son las palabras claves que utiliza, cuándo utilizo qué instrucción, cómo funciona, ¿no? Cómo es, al fin y al cabo, digamos, la prestación que tiene el lenguaje, me va a permitir a mí escribir un programa que se denomina código fuente. Es el código básico que al compilarlo lo puedo o no, si está todo bien en este punto de equilibrio que les decía, si no presenta errores lógicos ni errores de sintaxis, me va a permitir entonces un código que al fin y al cabo es ejecutable y me devuelve un archivo de aplicación directa, es decir, yo lo corro el programita y es una aplicación que hace tal cosa en respuesta a la resolución de una consigna o situación problemática definida, ¿no? Porque escribo un código fuente, escribo un programa en función, obviamente, de resolver una situación o alcanzar un objetivo, ¿no? Un propósito. Por lo tanto, ahí está el compilador como, con su rol estratégico para poder colaborarme como programador a que yo pueda chequear que mi código fuente esté en condiciones y al fin y al cabo pueda o no generar un archivo de aplicación o código ejecutable. ¿Está? Hasta acá
muy a grandes rasgos y muy simple esta parte del lenguaje, de lo que es, ¿no? Esta introducción al lenguaje C. Vamos a ver entonces un poquito algunas características importantes del lenguaje. Si me permiten voy a cambiar de pantalla. Ya desde el punto de vista del lenguaje C en sí mismo, ¿no? Con la profesora van a ver con qué compiladores pueden trabajar, abrir, editar, comenzar a trabajar más el entorno para poder escribir el programa, eso lo ven en la parte práctica. ¿Verdad? Comenzamos a nosotros a adentrarnos en el conocimiento y el dominio del lenguaje C y sus particularidades. Ya hasta acá vimos genéricamente todo lo que es, todas sus características más importantes, y como les decía, ese marco que nos va a posibilitar interpretar o entender qué es lo que hacemos cuando comenzamos ya el proceso de programación con C. 2 segundos. Les voy a compartir otra pantalla. Veamos si puedo cambiar esta pantallita. 2 segundos. Por favor, si logré compartir la pantalla. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener ciertas características del programa. Lo primero es que todo en lenguaje C es una función. Inclusive, fíjense en que el lenguaje C no tiene operadores de entrada y salida. Esto significa que incluso todas las operaciones que nosotros necesitamos indefectiblemente realizar con respecto a la gestión de los datos, la gestión de los insumos, que son los datos de entrada, y las posibilidades de alguna manera mostrar por pantalla ciertos resultados y de alguna manera arrojar los resultados que esperamos, ¿no es cierto?, o que se nos pide, esa entrada y salida de datos también en el lenguaje C se hacen a través de funciones. Entonces, todo el lenguaje C es una función. De hecho, la estructura básica, mínima del lenguaje C está dado por, digamos, el cuerpo principal de un programa que yo estoy diseñando en lenguaje C tiene que ver con todo lo que defino a partir de la función básica y principal que me permite a mí, de alguna manera, comenzar a definir. Yo tengo, entonces, en lenguaje C, un programa se define básicamente el conjunto de instrucciones en una función principal, que es main, la palabra reservada o palabra clave para poder, obviamente, hacer alusión a esta función principal, que es la que va a contener, al fin de cuentas, todo el conjunto de instrucciones que yo defino que se tienen que ejecutar y en qué orden, con qué sentido y con qué estructuras que vimos en la primera parte de los principios de la programación estructurada. Vamos entonces a definirlo a través de una función. Por lo tanto, en una función, como ustedes veían en matemáticas o en álgebra, toda función f de x, supongamos y igual a f de x, esto es una función. Significa que yo tengo una dependencia, que el valor de y depende del valor que vaya a tomar del o los valores que vaya a ir tomando una variable x. Entonces, tengo una función, al fin de cuentas, entonces, yo la defino y es igual, defino
a ciertas características de esta función que va a depender de los valores que vaya tomando otra variable. Por lo tanto, esta depende de esta. Hay un sentido de dependencia. Es decir, que en todo el lenguaje C, básicamente yo utilizo una palabra reservada, todas las funciones se van a representar como función. Fíjense que acá yo en matemática utilizo y igual a f de x. Y cuando quiero trabajar con funciones, tengo el nombre de la función y los paréntesis. Adentro estará la variable que va a cobrar distintos valores para poder de alguna manera devolverme el valor de i. Pero entonces, la pista principal es que yo voy a ir utilizando distintas palabras clave para nombrar las funciones, pero siempre el lenguaje C van a ser funciones. La principal es main, que justamente en inglés significa main, principal, va a estar representada por el nombre de la función, que es la palabra reservada, y yo debo conocer para tener dominio del lenguaje C todas las palabras reservadas para cada una de las funciones. Entonces, la sintaxis de las funciones son estas. Nombre de la función, que corresponde a una palabra reservada específica del lenguaje C, y el paréntesis para especificar que se trata de una función. Entonces, fíjense, vamos a eludir momentáneamente toda esta primera parte, que es el primer bloque, y pudiera haber un tercer bloque. Pero fíjense que yo tengo entonces la palabra reservada main, paréntesis, y todo lo que esté, ya estoy viendo sintaxis prácticamente. Saber que la palabra reservada main es para determinar e identificar la función principal. Luego, saber que pongo los paréntesis e inmediatamente las llaves con una llave que inicia y una llave que cierra para que yo identifique que todo el bloque de líneas de programación o de instrucciones que están entre esta y esta llave corresponden a la función principal. Ya estoy teniendo un primer conocimiento específico del lenguaje C. Es una característica fundamental y debo conocer esto para poder comenzar entonces a diseñar mis propios programas. Fíjense que acá tenemos algo muy sencillo, que es la función principal, la llave para iniciar el conjunto de instrucciones. Tengo dos instrucciones, esta y esta. Y como estamos diciendo, todo en lenguaje C es función. Por lo tanto, dentro de la función main, la función principal, lo que voy a tener es otras funciones para al fin y al cabo hacer absolutamente todo. Fíjense en que la segunda palabra reservada, y si logran identificar, hay un nombre de una función, paréntesis, punto y coma. Por lo tanto, ya tienen una segunda pista importantísima para empezar a tener dominio del lenguaje C. Y es que tengo que en el lenguaje C todo es función, que todo lo que está y yo defino dentro de la función principal es el programa en sí mismo, es mi conjunto de instrucciones que va a estar compuesto por otro colectivo o conjunto de funciones que van a hacer algo específico. Ya sé que tengo que conocer cuáles son las palabras reservadas para nombrar esas funciones y que todas son funciones. Todas de alguna manera retornan un valor que determina una condición para poder ejecutarse la línea que sigue. ¿Ok? Pues bien, acá lo que estamos viendo son dos funciones, printf y return. Esto es un nombre también de función con una palabra reservada, que en este caso es la palabra return, que es retornar, y acá hay de nuevo unos paréntesis que me están identificando a la función return. Punto y coma, y tengo el segundo dato, que obviamente entonces para cuando yo utilizo una función, escribo una primera línea de programación,
En lenguaje C siempre finalizo esa línea de instrucción con punto y coma, punto y coma. Entonces, termino esta primera línea y hago la edición de un punto y coma, para luego volver a escribir una segunda función que veremos qué hace y deberán ir teniendo dominio y conocimiento de lo que hace cada función y cuál es con precisión la sintaxis de esas palabras reservadas para llamar a las funciones, y a continuación el punto y coma. Acá lo que estamos viendo es una función sumamente importante en lo que hace referencia a la entrada y salida de datos, que es printf, porque es la que me permite mostrar. Print de imprimir da esta sensación, esta palabra reservada, de alguna connotación de que voy a mostrar, imprimir. En este caso no especifica que se imprima por impresora, sino que imprime cierta leyenda, cierto texto, que siempre va a estar en printf entre comillas, y ya estoy comenzando a conocer y a incrementar mi conocimiento para poder comenzar a escribir. Ya estoy observando acá que la función printf me va a permitir mostrar por pantalla, imprimir en la pantalla todo aquello que encuentre en el paréntesis y que esté cualquier texto o lo que yo pudiera escribir entre comillas, ¿sí? Entonces ya estoy conociendo dos palabras reservadas, main, dos funciones, main con las paréntesis como función principal y básica que estructura y que esquematiza y que da sentido a mi programa, y luego printf, que me va a permitir entonces mostrar, imprimir algo por pantalla, que va a mostrar todo aquello que dentro del paréntesis encuentra entre comillas, ¿ok? Luego, también ya estoy conociendo que cuando termino de escribir mi función y cierro el paréntesis de la función, debo poner punto y coma para que el programa, el compilador que me interpreta esta sintaxis, que conoce este lenguaje C y puede al fin y al cabo dialogar con el lenguaje de más bajo nivel para al fin de cuentas ejecutar el programa y que el programa sea y haga lo que tiene que hacer, bueno, tiene que encontrar ese punto y coma y pasar a la siguiente función. ¿Estamos? Ahora, otra cosa que aparece acá es esta barrita N. Y este tipo de operadores tiene un sentido, y son varios, que van teniendo que ver con determinadas funciones. Entonces, para todo lo que implique la entrada y salida de datos, yo tengo que saber que, por ejemplo, me permite a mí, si está dentro del texto, de las comillas que encierran lo que textualmente va a imprimir esta función, lo que textualmente va a mostrarse por pantalla, le va a generar un salto de línea. Entonces ya estoy conociendo algo nuevo del lenguaje C, que van a existir un conjunto de, vamos a ver cómo se llaman, cuando ustedes vayan leyendo la teoría, cómo se llama todo aquello que delante suyo, a ver, para no confundirlo, vamos a escribir así, como este tipo de N. Barra N implica un salto de línea. Obviamente es algo muy particular del lenguaje C que me permite a mí entonces trabajar con las impresiones. Print es impresión, y este printf, que es el nombre de la función, hace referencia en lenguaje C a esta función, a que va a permitir una impresión con formato. Por lo tanto, va a poder tomar este tipo de caracteres especiales o operadores que van a interactuar con este tipo de funciones de entrada y salida, de forma tal de yo poder formatear, ¿no? Encontrar ciertas herramientas para poder darle cierto estilo y formato a lo que yo muestro por pantalla. Y en el mismo sentido, cuando trabaje con la función que me permite
tomar datos de los datos que introduce el usuario. Cuando yo utilizo esa función, que ya la vemos muy dentro de poquito, que es scanf, escaneo, tomo, también lleva la letra F, porque va a tener un conjunto de parámetros que me van a posibilitar a mí también tener una relación con el tipo de datos que voy a tomar, que va a introducir el usuario por el teclado. Entonces, scanf, escanear o obtener o tomar datos de entrada con cierto formato, va a ser una función también muy importante luego de main, porque son, junto con printf, las funciones que me permiten la entrada y la salida de datos. Funciones muy importantes y estratégicas para justamente la gestión de la información, la gestión de entrada y salida de los datos, que como sabemos es trascendental para poder al fin y al cabo escribir nuestras instrucciones y tener estos insumos de entrada y de salida. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Seguro. por lo menos yo sí. Alguien que no esté, que necesite un refuerzo, que no esté siendo claro. Recuerden que esto, complementado con una lectura, les va a ser muy útil, ¿ok? Antes de cambiar de pantalla, que lo necesito hacer para avanzar, porque estoy haciendo como muy superficial, pero cuando ustedes lean vamos a ir encontrando terminología mucho más específica, pero conceptualmente necesito que tengan esta interpretación. Veamos entonces esta primera parte que dice que aparece acá. Ya esto, bueno, genial, ya estoy conociendo, ya tengo un grado de conocimiento del lenguaje C, de su sintaxis, de algunas particularidades, pero hay algo muy estratégico que conocer también, que va en todos los encabezados, en la primera parte o encabezado de todos mis programas. Y tiene que ver con esto de esta sintaxis, ¿no? De este signo cardenal combinado con otra palabra reservada del lenguaje. Fíjense en que acá no estamos con una función, estamos con un llamado a una biblioteca, a un archivo de cabecera. Todos los archivos, esto es un archivo, toda la palabra reservada esta y el punto H que figura acá, voy a borrar para que se vea claramente cómo es la instrucción. Fíjense, tengo el signo cardenal, una palabra reservada que los va a acompañar a partir de que empezamos a programar y tengan dominio del lenguaje C siempre, porque en toda la primera parte, todo lo que aparece previo al punto inicial donde comienzo y determino que inicia mi conjunto de instrucciones y mi programa y mi colectivo, suite o conjunto de funciones que conforman mi programa, mi conjunto de instrucciones, siempre arriba está esta posibilidad de incluir ciertos archivos que se llaman archivos de cabecera. El punto H hace referencia a la palabra header o cabecera. Entonces yo justamente en la parte superior, en la parte en el encabezado de mi programa, lo que voy a hacer es incluir todos aquellos archivos reconocidos como .h, todos aquellos archivos de cabecera, que son pequeñas bibliotecas, como un subconjunto, un subprograma de instrucciones que ya hacen algo específico, que ya puedo yo al incluir esos archivos de cabecera, tener el código de lo que hace determinada función. Porque fíjense en que ustedes, y por favor escuchen con muchísima atención, ustedes acá están generando una función nueva que genéricamente la llamamos main o principal. Esta función que ustedes definen la están programando, la están escribiendo, pero dentro de este colectivo o conjunto de instrucciones, ustedes utilizan otras funciones.
Estas funciones ya están escritas, ya tienen cierta codificación que ejecutan que, lo que deben hacer y lo que hacen y les responden a ustedes, y por eso las utilizan dentro del programa que ustedes, de la función principal que ustedes están diseñando y desarrollando, y las utilizan porque alguien ya las hizo. Es como decir, bueno, llamo un conjunto de instrucciones que otro programador ya las diseñó. Ahora, ¿cómo hacen eso? Y escuchen, hay una relación estrechísima entre las funciones que ustedes convocan acá, llaman acá y utilizan en relación a los archivos de cabecera que incluyen o no incluyen. Si ustedes llaman una función y no está especificado el archivo de cabecera donde está el código, la descripción o lo que hace esa función en estos archivos de cabecera, pues salta error. Y de hecho muchas veces nos pasa de que si no tenemos bien instalado nuestro compilador y no están todas las bibliotecas del lenguaje C, que son conjuntos, las bibliotecas de C son ni más ni menos que este conjunto y este colectivo de archivos de cabecera. Entonces, si yo no llamo, no está bien instalado o de momento utilizo una función, la convoco en el conjunto de instrucciones que yo estoy definiendo como mi función principal, bueno, si no la encuentra y no la puede ejecutar, hay un problemita, ¿ok? Y es un tipo de error incluso que si ustedes no tienen bien instalado un buen compilador o hubo una falla durante el proceso de bajada de las bibliotecas a su computadora, a su ordenador, a su dispositivo, fuera cual fuera el que estén por utilizar para programar, fíjense en que salta un error, puede saltar un error. Entonces lo primero es, esto lo van a ir detectando con la práctica, pero conceptualmente lo que ustedes tienen que saber, y es otro punto más con el que ustedes hoy avanzan en el conocimiento del lenguaje C, es que necesito definir cuáles son los archivos de cabecera, es decir, todos aquellos archivos .h, por lo cual los tienen que estudiar, tienen que ir a la teoría, ver cuáles son los archivos de cabecera, qué archivo de cabecera desarrolla ciertas funciones. Por ejemplo, mat.h va a tener todo, es una biblioteca, es un archivo de cabecera que tiene todo un conjunto de funciones matemáticas que si yo las necesito y las utilizo y las llamo, las convoco esa función seno, por ejemplo, o coseno, dentro de mi programa, el que yo estoy diseñando, mi función, pues la deberé haber incluido en mi parte de cabecera del programa, porque si no, no la puedo convocar, porque si la convoco, luego no tiene a dónde ir a buscar ese conjunto de instrucciones o de código lo que ya está desarrollado, ¿sí? Y no lo incluyo al archivo que lo describe y lo ejecuta. ¿Se entiende hasta acá? Ay, por favor, no me angustien con este silencio. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, sí se entiende. Bárbaro. Entonces, fíjense que acá estamos incluyendo, y esto es a fuego que se lo tienen que grabar, la sintaxis para incluir archivos de cabecera es esta. Cardenal, la palabra reservada include, y pongo entre estos signos de mayor y menor, encierro el archivo de cabecera. Ahora, tienen que estudiar cuáles son los archivos de cabecera y qué colectivo y conjunto de funciones maneja cada archivo cada header o archivo de cabecera. Acá están con uno que dice, llama STDIO, estándar. Estas tres palabritas hacen referencia a la palabra estándar. Estándar y IO es de input y output. Estándares de entrada y salida. Hace referencia entonces al archivo de cabecera de todas las funciones que implican, obviamente, como su nombre lo dice,
es la entrada y la salida de datos. Por lo tanto, si ustedes van a trabajar con printf o con scanf, que son las funciones que les permiten la entrada y salida de datos, obviamente no puede faltar. Y de hecho, está ejemplificada acá porque obviamente un programa de lo más básico como es este, un ejemplo universal, inicial, para comenzar a interpretar y conocer al lenguaje C, fíjense en que al menos incluye un archivo de cabecera que es el de la función printf y return. Retornar un valor que en este caso, bueno, es decir, return lo utilizamos para que retorne algún código de error, si no se ejecutó y presentó algún error el programa que diseñamos, o de forma genérica devuelve el valor 0, con lo cual implica que concluye el procesamiento, ¿no? Fíjense entonces que sí o sí necesito incluir un archivo de cabecera, porque cualquier función estándar que yo convoco, utilizo para diseñar la propia, que va a encontrar un propósito, que responde a un propósito, que encuentra un resultado, que es la que ustedes están diseñando, que es main, convoca a un conjunto de funciones que ustedes necesitan y para eso ya están desarrolladas y están organizadas, almacenadas en un conjunto de bibliotecas o de archivitos de cabecera que yo incluyo antes de ejecutar mi programa y de definir mi programa. ¿Ok? Entonces hay una estrecha relación entre lo que pongo anticipadamente, incluyo y llamo, convoco a estos archivos de cabecera para luego poder utilizar las funciones correspondientes. Si no están los archivos correspondientes, no puedo utilizar ciertas funciones y va a saltar un error. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Veamos. Fíjense en que nosotros vamos a necesitar también definir variables, porque obviamente esa entrada y salida de datos que hacemos, la hacemos solicitándole al usuario que ingrese un valor y nosotros guardamos temporalmente, de ahí viene el nombre variable, guardamos temporalmente en nuestra memoria, ese temporalmente tiene que ver con la instancia de tiempo en que yo ejecuto el programa. Entonces el programa se compila, se ejecuta y transitoriamente yo ocupo un espacio de memoria para guardar ese valor que está entrando en juego, que estoy gestionando ahí para ejecutar mi programa. Entonces, estoy necesitando ciertos valores que van a estar categorizados como de entrada y otros tantos que van a estar, valores que van a ser los que obtenemos y categorizados como valores de salida. Pues bien, voy a ocupar variables, voy a identificar a dónde se guardan temporalmente estos datos, estos valores, en espacios de memoria específicos, y para eso me valgo de las variables. Bien, el lenguaje C va a trabajar con la declaración y la definición de las variables con una sintaxis muy específica y muy particular que obviamente la tengo que conocer y dominar. Y es esta. Yo necesito declarar con una palabra reservada, que en este caso es int. A ver, vamos a ir escribiendo. Yo necesito encontrar, y ustedes tienen que grabarse a fuego esto. Yo, para hacer una definición de variables, necesito, en primer término, escribir la palabra reservada que tenga que ver, por eso tengo que estudiar cuáles son todas las palabras reservadas que maneja C para definir el tipo de datos que va a contener la variable que yo estoy declarando que voy a necesitar para gestionar mis datos. Los valores que ingresa el usuario o los valores donde yo guardo transitoriamente un valor que he obtenido para luego mostrarlo por pantalla.
Entonces, lo primero es que yo debo conocer cuáles son las palabras reservadas para definir los tipos de datos. La primera pista es que int corresponde a entero y por lo tanto estoy por trabajar seguramente con valores de tipo numérico y estoy definiendo que ese valor, ese dato, es de tipo entero. ¿Cómo continúa la sintaxis para declarar una variable? La tienen acá y acá lo que tenemos es comentario. E introducimos algo que viene posterior en la diapositiva que sigue, que tiene que ver con estos tipos de cómo escribimos comentarios, que son los comentarios. Los comentarios son ayudas que nosotros vamos y que es muy recomendable que hagan cuando hacen nuestros primeros pasos de programación. Luego será un hábito que ustedes podrán abandonar. En realidad nunca es aconsejable abandonarlo al 100%, pero quizás inicialmente puedan ser excesivos y en el uso de los comentarios y es hasta aconsejable, aunque nada que sea abusivo es aconsejable, pero permítanme aconsejarles que en este sentido, acá en este ámbito inicial, sí puede resultar oportuno que ustedes utilicen mucho los comentarios, porque por ustedes mismos van a volver a recordar, a referenciar cuando están practicando, cuando están comenzando a escribir y codificar, y van a volver ustedes mismos a leer su propio programa y cómo había hecho esto yo. Entonces, bueno, tener estas ayuditas memoria en un buen periodo de tiempo inicial de su tránsito por este desafío de ser programadores es bastante aconsejable. Entonces acá fíjense en que todo lo que encuentre el compilador entre esta barra invertida y asterisco lo descarta, no lo considera como parte constituyente del programa, del código, ¿sí? Lo toma como lo que es, un comentario. Y acá fíjense en la ayuda que se hace este programador que escribe esto y dice, bueno, yo acá defino multiplicador como un entero. Por lo tanto, el nombre de la variable ya está, como nosotros somos ya bastante conocedores luego de una hora o unos 40 minutos de todo nuestro conocimiento que estamos adquiriendo del lenguaje C, o afortunadamente todo lo que ya hayan leído y están consolidando simplemente con esto, o sistematizando los conceptos, fíjense en que yo ya tengo otro nuevo conocimiento del lenguaje C. Ya sé que para definir variables en el lenguaje C, para declarar variables que son indispensables, un paso muy importante para poder comenzar luego a definir cuál es mi programa, de hecho, acá está dentro de las llaves, por lo tanto, la definición de variables, fíjense que es un bloque bastante importante, introductorio a otras líneas o instrucciones o líneas de programación que realizo después. En mi definición de programa principal o de lo que estoy generando, diseñando como aplicación que va a correr después y me va a ejecutar cierta acción. Ya sé entonces que para realizar la definición o declaración de variable, lo que hace C es anteponer al nombre de la variable que voy a utilizar, que esta ya no es una palabra clave, esta es un nombre de variable que yo tengo la libertad como programador de elegir y de definir. Pero para hacer la acción de definir variable dentro y en el marco de mi diseño de mi programa, sí debo declararla con palabra reservada int para el tipo de dato que va a contener esa variable. Tengo libertad de elegir el nombre de la variable, le pongo multiplicador, punto y coma y paso a la siguiente línea para declarar, fíjense en acá, otra variable. Podría yo en el futuro unir en una sola línea int multiplicador y también int multiplicando.
pero ya sé que tengo una variable multiplicador y una variable multiplicando, es decir, dos espacios de memoria donde yo voy a guardar dos valores diferentes. Luego tengo una tercera variable que está bastante bien definida porque tengo el tipo de dato que se antepone al nombre de la variable que yo elegí para guardar un valor que es de tipo entero y que es, al fin y al cabo, donde se va a guardar el resultado. Luego, fíjense en que el programa ya deja de definir variables y asigna valores. Multiplicador va a ser igual a 1000, punto y coma, paso a la siguiente instrucción, y multiplicando es igual a 2. Tengo un nuevo conocimiento del lenguaje C, que es que yo puedo a una variable que ya declaré, y la declaré con la palabra reservada para el tipo de dato que contiene, con su nombre, la bautizo, y ahora puedo hacer una asignación de valor. Entonces, para hacer asignaciones de valores, estoy aprendiendo y conociendo de C que simplemente pongo el nombre de la variable, el signo igual y el dato que quiero que asuma. Acá no voy a obtener el valor externamente, no le voy a pedir al usuario que ingrese el valor. Acá simplemente es un conjunto de instrucciones donde ya le asigna a una variable que yo declaré y utilizo un valor determinado. Y esa asignación es de simplemente pongo el nombre de la variable, el signo igual y el valor que quiero que conserve, almacene o guarde temporalmente la variable. Para multiplicando hago exactamente lo mismo, punto y coma y listo. Por lo tanto, voy a ir a obtener el valor que va a guardar la variable resultado que la declaré de tipo entera con una nueva asignación que ya consiste en una operación lógica. Hago una operación, por lo tanto debo conocer y estudiar cuáles son las operaciones, cómo se explicitan, cuál es la sintaxis para poder realizar operaciones en el marco del lenguaje C, y sé que acá estoy utilizando producto y estoy definiendo que el valor que está guardado en multiplicando sea multiplicado por el valor que está en multiplicador y que este resultado sea asignado a la variable resultado. Esta operación me debe ofrecer, dar un tipo de dato que es coincidente con el tipo de dato que declaré. ¿Ok? Y finalmente, lo que hace este programa es, hola, Se le escucha entrecortado. ok, sí, me salió un cartelito a mí también de conexión inestable. Entonces, vamos terminando. Ya tenemos resultado. El valor que va a tener guardado resultado, que lo declare de tipo entero, que lo bauticé esa variable con el nombre resultado, podría llamarla result, res, lo que ustedes quieran, pero ya la declaré, ya la definí en mi programa como de tipo entera, guardo un valor de tipo entero y ahí guardo el resultado de la operación lógica producto. Luego con printf, y que afortunadamente tengo incluido la biblioteca para que esta función pueda ser ejecutada, fíjense acá una nueva situación de printf. Hace rato simplemente printf mostraba textualmente lo que encontraba entre comillas. ¿Ok? Acá se le agrega una pequeña particularidad más, que es, va a devolver por pantalla lo que esté entre comillas de forma textual, pero en el medio no encuentro solo texto, sino que encuentro ciertos parámetros de conversión que identifican
un espacio que reservo yo para que se muestre un valor dado. Fíjense, printf acá ya muestra todo lo que está entre comillas. Perfecto, ¿qué es esto? Textualmente va a mostrar resultado igual, y acá hay algo importante, coma, y me aparece el nombre de la variable donde yo tengo guardado, o casualidad, el resultado de la operación producto. Fíjense entonces que este barra invertida n sí lo habíamos visto en el ejemplo anterior y tiene que ver con un salto de línea, que lo que se muestre por pantalla no quede pegado a la línea última anterior que se haya presentado por la pantalla. Hace un salto de línea y presenta esto nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, resultado igual, y va a mostrar lo que está guardado acá. Si acá es 2000, pues va a mostrar 2000. ¿Qué es lo que hago acá? Entre comillas, utilizo ciertos parámetros que me permiten a mí la manipulación o la gestión también de los datos. Así como palabra reservada int me permitía a mí saber que voy a declarar un tipo de dato y de alguna manera estoy conformando lo que la línea o la sintaxis o la morfología de lo que yo necesito para declarar y definir una variable, acá también voy a darme cuenta que todo lo que implique el % de o %, hay varios, y van a ver que tienen que ver con cada tipo de dato. Como estoy trabajando con datos de tipo entero, voy a trabajar con % de, que me dice guarde y reserve un lugar para un dato de tipo entero, que va a venir, lo va a tomar de la variable tal. Con la coma, yo le digo y le debo especificar a continuación de dónde va a ir, de qué variable, de qué lugar de la memoria va a ir a obtener el valor para ubicarlo explícitamente en ese espacio que reservé para que aparezca junto con texto que yo predefino que sea mostrado por pantalla. Punto y coma, return 0, punto y coma, cierro paréntesis, cierro llave, y ya tengo un programa simple, ejemplificador de lenguaje C. Y la última diapositiva tenía que ver con esto de los comentarios. Tengo una línea, suma igual a suma más k, y yo puedo poner doble barra, comentario sobre la línea, o el que habíamos visto recién, barra asterisco, este es un comentario corto, cierro con un asterisco, barra invertida, o iniciar en una línea una barra asterisco y tener varias líneas y recién cerrarlo más abajo, y todo esto va a constituir un comentario. ¿Ok? Bien, lo que vimos acá es sumamente importante, es inicial, pero básico, y si lo han comprendido, estamos bien encaminados, estamos todos bien encaminados para seguir avanzando, profundizando, y para que ustedes al fin de cuentas hagan la lectura de la primera parte de estos mismos temas que está explicitado en el trabajo práctico 4. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe. ¿cómo se sienten? Profe. No, nada, que la escuché entrecortado, no sé qué es lo último que dijo. ¿Cómo se sienten? ¿Entendieron? ¿Les sirvió? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se comprendió? Sí, sí, sí. Necesito Sí, Sí. que mañana mismo lean la primera parte de lo que está como marco teórico para que puedan desarrollar el trabajo práctico. Está en la primera parte del trabajo práctico. Por favor, lean para que puedan afianzar lo que hemos visto hoy, y para que
desde otro lugar, puedan entonces también la semana que viene. Y si no, y si detectan que ya comienzan o está explicitado ahí otro tema, lo vemos la semana que viene y lo vuelven y ya luego hacen ustedes la lectura. Pero lo que vimos hasta acá, por favor, lo leen y tratan de hacer algún ejemplo por su cuenta con lo que complementen de la parte de qué compiladores van a trabajar con la profesora el día viernes. ¿Ok? Les pido por favor la asistencia, si pueden poner presente, que antes de verifiquen que estén bien logueados con su nombre. Chao, profe, que esté bien. Chao, Hasta hasta luego, luego, profe. gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, gracias.